vimos las ventajas, desventajas que tenían las conexiones atornilladas. Recuerden, estas conexiones atornilladas también se les conoce como conexiones apernadas, ¿ya? O conexiones con perno, ¿no? Vimos todas estas ventajas, también vimos las desventajas que tiene. Como en todo como en todo diseño, siempre vamos a tener ventajas y desventajas. Bien, acá explicamos un poco acerca del comportamiento de una conexión con pernos, ¿ya? Recuerden ustedes, en un principio, cuando se unen dos planchas, ya mediante pernos, es decir, una plancha así, se une con otra plancha así, ¿ya? Se une con otra plancha así, y acá hay una fuerza de tracción, y acá hay pernos, ¿no? Acá hay pernos. Recuerden que esta superficie de acá, esta zona de acá, en un principio es la que está soportando estas fuerzas por el tema de la fricción, ¿ya? No se olviden de eso. Siempre va a suceder así. Luego, cuando se vence la fricción, hay un reacomodo de los pernos, porque recuerden ustedes, el diámetro del agujero es un 16avo más grande que el diámetro de los pernos. Por lo tanto, si yo analizo el hueco, si yo tengo este hueco de acá, el perno es así, está ahí. Cuando viene la fuerza y se vence la fricción, ese perno se reacomoda y de que estaba en la posición de color rojo, ahora pasa a la posición de color verde, pues. Digo, de color azul, es decir, apoyado ahí en el hueco, ¿no? Es por eso que nosotros vemos acá esta zona horizontal. Esta es una gráfica donde se está midiendo la fuerza que se está aplicando versus la deformación, ya es decir, el desplazamiento que se tiene en la conexión. Una vez que se vence esa fricción que habíamos dicho y hay el reacomodo de los pernos se encuentran apoyados en esta zona generando un esfuerzo así, pues, ¿no? Un esfuerzo de aplastamiento, ¿ya? Y ese esfuerzo de aplastamiento es lo que va a tener que soportar esta fuerza de acá. Recuerden, esto de acá es como si fuera un zoom de esta zona, ¿ya? Hay que tener presente eso. A medida que nosotros vamos avanzando o aumentando la fuerza, vamos aumentando la fuerza, obviamente vamos a tener un mayor esfuerzo de aplastamiento, hasta un punto en el cual ya vamos a tener una falla en la conexión. Habíamos dicho que existen distintos tipos de falla en la conexión, ¿no? Creo acá, recién lo vamos a ver acá, ¿no? Estas son las fallas que vamos a ver ahorita. Este de acá es un resumen de la gráfica anterior. Recuerden, ustedes en un principio, ¿ya? Aplican esta fuerza. Esa fuerza va a ser resistida por esta fricción de acá, ¿ya? Cuando la conexión se diseña para que la fricción soporte las cargas, se dice que es una conexión de deslizamiento crítico. Cuando la conexión se diseña para que después de vencida la fricción sea el aplastamiento el que soporte las cargas, se dice que es una conexión de aplastamiento. Estos son los dos tipos de conexiones. Vuelvo a repetir, esto sí esto debe quedar bien claro. Cuando nosotros unimos dos planchas con pernos, ¿ya? Siempre vamos a tener la fricción de acá, ¿ya? Siempre vamos a tener esa fricción, ¿no? Si es que yo quiero que esa fricción resista las cargas, ¿ya? A esa conexión se le conoce como eh, de una conexión de deslizamiento crítico, ¿no? Acá está en sus siglas, en su nombre en inglés. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que yo no quiera pues que esta fricción soporte las cargas, sino que si bien esta fricción en un principio va a soportar las cargas, una vez que la fuerza venza esa fricción, como les había dicho, hay un reacomodo del perno y ese perno genera este aplastamiento sobre las planchas. Si yo quiero que mis planchas resistan ese aplastamiento, será una conexión de aplastamiento. ¿Ya? Eso debe quedar claro. Para ambos casos, siempre en primera instancia, la fricción es el que resiste la fuerza. En el caso de deslizamiento crítico,
no tenemos que, o mejor dicho, tenemos que asegurar que esta fricción siempre soporte la carga, ¿ya? En el caso del aplastamiento, en un principio la fricción va a estar resistiendo, pero va a ser insuficiente y de ahí va a empezar a aplastar el perno a la plancha. De estos dos tipos de conexiones empernadas o atornilladas, normalmente se emplea la conexión tipo aplastamiento, ¿ya? Eso debe quedar claro. En los dos sí hay fricción, solamente que en la conexión de deslizamiento crítico nunca debo vencer a esta fuerza de fricción que aparece acá, porque es la que va a resistir las cargas. En el caso de aplastamiento, en un principio voy a tener esa fricción, pero la voy a vencer. Y una vez que la venza, las planchas, ¿no? Van a estar aplastadas por el perno y van a tener que resistir. ¿Ya? Eso debe quedar claro. ¿Cuáles son los modos de falla? Vamos a tener estas de acá, las típicas, cortante, aplastamiento, desgarramiento y sección insuficiente. ¿Qué es la cortante? Bueno, que el perno se corte así, de esta manera, ¿no? Como pueden apreciar, acá se corta. ¿Qué es la falla de placa por cortante? Es cuando ustedes tienen pues, un perno muy cerca al borde. ¿Qué es lo que puede suceder? Si no cumplimos con una longitud mínima que nos establece la norma o el código, este perno puede hacer pues que esta zona de acá de la plancha se salga y listo, ¿no? El tema del aplastamiento, que el perno aplaste las planchas, ¿ya? Y obviamente cuando el perno aplasta las planchas generan una reacción que hace que el perno se deforme de esta manera, ¿no? El perno debería estar así, recto, pero como está, de esta manera, ¿ya? Y el otro modo es por falla de sección insuficiente, es decir, yo aplico la fuerza y justo donde está el perno se empieza a fisurar, así, ¿ya? De estos cuatro modos de falla, los principales son esto y esto de acá, ¿ya? Cortante, aplastamiento, desgarramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a hallar una resistencia por cortante, vamos a hallar una resistencia por aplastamiento y vamos a hallar una resistencia por desgarramiento, ¿ya? Esto de acá es el desgarramiento. A esto de acá, falla de placa por cortante, también se le conoce como desgarramiento. ¿Ya? Vamos a hallar una resistencia para cada una de ellas. Y obviamente, la menor de esas resistencias será la resistencia que tiene mi conexión, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿eh? Estos son los modos de falla. Vamos a hallar una resistencia por cortante. Vamos a hallar una resistencia por aplastamiento. Vamos a hallar una resistencia por desgarramiento. De esas tres resistencias, la resistencia de mi conexión ya va a ser igual al menor, pues, ¿no? De esos tres valores, ¿ya? No se olviden, eso es importante. Ya está. Y ahorita vamos a ver cuáles son las fórmulas que se emplean para hallar esas resistencias, ¿ya? Por cortante, aplastamiento y desgarramiento. Esta es una falla por flexión del perno, miren cómo se ha flexionado, y esta es una falla por tracción del perno, ¿no? En algunos casos el perno va a estar en tracción, ¿ya? Y puede generar que el perno se rompa por acá. Lo ideal, ¿ya? Lo ideal es que el perno trabaje en corte, como es en este caso de acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta fuerza genera un esfuerzo de corte en esta área del perno. Y eso es lo ideal, ¿no? Siempre se recomienda que los pernos trabajen en corte, en lugar de tracción. Hay algunos casos donde trabajan en tracción y corte, ¿no? Pero lo ideal es que trabajen bien en tracción o bien a corte. Y ahora, de esos dos, lo mejor es que trabaje a corte, ¿ya? Si hay alguna duda, alguna consulta, me avisa. Existen distintas calidades de pernos, como habíamos visto en la clase pasada dentro del ISC 360. Los pernos que normalmente se usan para conectar estructura metálica con estructura metálica, es decir, una plancha metálica con otra plancha metálica, un perfil con otro perfil, son los pernos A325 y A490. Esas son las dos calidades de perno que normalmente se emplean. Existe un tercer tipo de perno que también se puede emplear,
que es el perno A307. ¿Cuál es la diferencia entre el A307, A325, A490? Cada uno de ellos tiene un esfuerzo de fluencia distinto, es decir, una resistencia distinta, ¿ya? El que tiene mayor resistencia es el A490, luego le sigue el A325 y por último el A307. ¿Cuándo se usan estos tipos de perno? El perno A307 se emplea para conexiones que no son sísmicas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando ustedes conectan una vigueta a una viga, ¿no? La vigueta no es sísmica. Por lo tanto, ustedes para la conexión pueden emplear pernos A307. Acá les voy a mostrar un plano, un segundo, para que quede más claro, ¿ya? Un segundito. Eso es importante, saber la calidad de los pernos, ¿ah? Para que ustedes cuando luego revisen algún plano o diseño, sepan qué es lo que tienen que colocar, ¿no? Porque si no, van a estar colocando cualquier cosa y les van a estar observando, ¿ya? O en el peor de los casos, no les van a observar y lo van a construir de una manera errónea. Ya está. A ver, segundo. Creo que el plano no se puede ver. A ver, un segundo. Ahora sí, creo. A ver, y ahora sí, ¿no? Este era un almacén que creo que les había mostrado. En la parte superior hay unas viguetas tipo Z que se están uniendo a esta viga tipo W. Para esa unión, ¿ya? Esta es una elevación. Acá está la viga W, bueno, está cortada y encima está la vigueta, tal como pueden apreciar acá, ¿no? Y esa vigueta se está uniendo a la viga a través de unas planchas que están ahí. Y los pernos que se están usando en este caso son pernos A307, ¿no? Para estos casos, uno usa esos pernos A307. Son pernos, vuelvo a repetir, que se emplean para conexiones no sísmicas, como el caso de una vigueta con una viga, ¿ya? La diferencia con los perros A325 y A490 es que estas de acá sí se emplean para condiciones sísmicas, ¿no? Y de estos dos, por así decirlo, lo convencional es emplear este perno de acá, ¿ya? Por el hecho de que esto, como tiene mayor resistencia, el A490 es más caro. Cuando nosotros hacemos una conexión, ¿no? Sabemos que nuestro perno va a tener esta parte de acá que se llama cabeza. Y además de eso, para asegurar, tenemos que colocar una arandela o tuerca también, ¿ya? Acá falta dibujar la arandela. Todo el mundo creo que ha visto una arandela, pues, ¿no? Esas arandelas pueden ser circulares o cuadradas, ¿no? Esa arandela va acá, en esta zona. Y luego ya uno asegura con el perno, ¿no? Digo, con la tuerca, disculpe, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, lo que no deben de olvidarse es que existen tres tipos de pernos que se usan normalmente. A307, A325, A490. A307 para conexiones no sísmicas, como el caso de una vigueta con una viga. A325 y A490 para conexiones sísmicas. Y de los dos se emplea esto, ¿ya? Por el hecho de que es más barato que esto de acá, porque tiene una menor resistencia. Cuando ustedes realicen, pues, ¿no? Una conexión, van a tener que especificar el perno. Normalmente lo que se especifica es la calidad del perno, ¿ya? Esto de acá, más que nada a nosotros como diseñadores, no nos va a importar estas características de acá, sino más que nada esto les va a importar a la persona que fabrica el perno. Pero ustedes no lo van a fabricar, ustedes van a ir a comprarlo nada más, ¿no? Debemos de tener presente que un perno tiene una zona, ya que se le conoce como agarre, donde no hay estos hilos de acá, ¿ya? Que es la rosca, la parte de la longitud de la rosca, ¿no? Obviamente esta longitud de la rosca es para que esta tuerca pueda asegurarse, pues no pueda girar, ¿ya? Hay que tener eso presente, ¿no? Y esto es la longitud total del tornillo.
¿no? La suma del agarre más la longitud de la rosca, ¿ya? A estas roscas de acá también se le conoce como hilos en algunos casos. Esto de acá, como les digo, a nosotros como diseñadores no nos va a importar, tampoco como constructores, sino más que nada estas características sí va a ser importante para aquella persona que se dedica, pues, ¿no? A fabricar estos pernos, ¿ya? Como les había estado mencionando, los pernos pueden trabajar en tracción, como en este caso de acá. Imagínense un perfil junto con otro perfil y hay una fuerza que jala, pues, ¿no? Esa fuerza genera una tracción en estos pernos. También pueden trabajar en cortante, como en este caso de acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estos pernos están trabajando en corte. Acá también, esa fuerza está haciendo que estos pernos trabajen en corte. Y por último, pueden trabajar también para esfuerzos combinados, es decir, de tracción y corte. Si ustedes se dan cuenta, esta fuerza yo lo puedo descomponer en una fuerza horizontal que produciría tracción a los pernos y en una fuerza vertical que produce cortante a los pernos. Lo ideal es que trabaje en corte, ¿ya? Eso es lo mejor, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué no es tan, por qué no se recomienda que trabaje en tracción, por el hecho de que si esto está en tracción, lo que puede suceder es que estas dos planchas ya se pueden separar, ¿no? ¿A qué me refiero? Que esto puede volverse así, esta plancha. A ver, un segundo. Acá mejor así. Que esta plancha se puede volver así, se separa de acá así, y esta también se separa así, así. Ya esas dos alas, ¿no? Se separan así. ¿Ya? Porque recuerden, está fijo acá y está fijo acá. Y acá hay una fuerza que está traccionando, acá también hay una fuerza que está traccionando, ¿no? Entonces, para evitar este efecto, se recomienda que mejor trabaje en corte, ¿ya? Que mejor trabaje en corte. Acá está, ¿ya? Las fuerzas que pueden aparecer, pues, en un tornillo, en una conexión, ¿no? En otras palabras, se ha hecho el DCL de esta conexión cuando estoy aplicando a estas dos planchas estas fuerzas P. ¿Y qué es lo que sucede en el tornillo? Bueno, el tornillo obviamente al estar sujetado por la tuerca tiene unas fuerzas, ¿no? Axiales, ¿ya? Por el hecho de que esta superficie de acá no es lisa, es decir, tiene fricción, aparece una fricción, pues, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Esto sucede cuando la fuerza, cuando el perno está trabajando en corte. Cuando el perno está trabajando en tracción, bueno, sabemos que esta fuerza de acá producirá un esfuerzo normal, pues, ¿no? Constante, ¿no? Que no vendría a ser otra cosa que P entre A, pues, ¿ya? Ahora, ustedes seguramente recordarán que en su curso de resistencia de materiales les hablaron, ¿no? De cortante simple, cortante doble. ¿Cuánto es una cortante simple? Cuando hay solamente un plano de falla, pues, para el perno, ¿no? Acá tenemos una plancha, acá tenemos otra plancha y acá está el único el único plano de falla para el perno, ¿no? Que puede fallar así, como pueden apreciar en esta imagen de acá. Cortante doble es cuando tenemos más de un plano de falla, ¿no? Acá ustedes tienen una plancha, uy, de otro color. Acá ustedes tienen una plancha, acá tienen una plancha, acá tienen otra plancha, acá tienen otra plancha de acá, ¿no? Son tres planchas que se están conectando. Y ustedes se dan cuenta que hay dos áreas de falla, ¿no? Dos planos de falla. Y acá lo pueden ver mejor, pues, ¿no? A esto de acá se le conoce como cortante doble, ¿ya? Cortante doble. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes se dan cuenta, en cortante simple, esta carga P tiene que ser soportado por un solo plano de falla. En cambio, ¿ya? En cambio, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo cortante doble, esa carga P está soportado por dos planos de falla. Hay que tener eso presente. Este concepto de acá es lo mismo que ustedes han visto en su curso de resistencia de materiales, ¿ah?
Acá es una gráfica que les muestra a ustedes el comportamiento de los dos pernos, de los tres pernos, ¿no? Que normalmente se usan, A307, A325 y A490. Como pueden apreciar, el que tiene menor resistencia es el A307, luego le sigue el A325 y luego, por último, el A490. Y ustedes ya saben, pues, ¿no? Cuando yo gano resistencia, pierdo ductilidad, ¿no? Esta gráfica me está mostrando la fuerza versus la deformación. La ductilidad se mide en el eje horizontal. Dense cuenta que el perno A307 tiene menor resistencia pero gran ductilidad. Sin embargo, el perno A325 o A490 tienen mayor resistencia pero se pierde ductilidad, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo presente. Cuando yo gano resistencia, pierdo ductilidad. No se olviden de eso. Acá también, esta gráfica que les he mostrado acá es para un ensayo en tracción, ¿no? Del perno. En un ensayo en corte también sucede lo mismo. El perno A325 tiene menor resistencia que el perno A490. Ahí en la gráfica pueden ver. ¿Cómo se instala una conexión atornillada? Es bien sencillo, ¿no? Ustedes tienen que ir, unir las dos planchas y ahora, al momento de que van a colocar la tuerca, hasta dónde tiene que girar esa tuerca, ¿no? Es decir, si ustedes tienen acá una plancha, así. Luego de eso, tienen otra plancha, así. Y acá tienen un perno. Acá está la cabeza del perno. Y acá está la arandela. Ustedes tienen que asegurar disculpen, esta tuerca de acá, ¿ya? De tal manera que se produzca pues una fuerza que se le conoce como pretensión en el perno. Es decir, que este perno, debido al ajuste de esta arandela, ¿no? Genere una fuerza de compresión entre ambas planchas, pues, ¿ya? Y las mantenga firmes. Para realizar ese pretensado del perno, que no es otra cosa que ajustar el perno, existen distintas formas para poder hacerlo, ¿ya? Una de ellas se le conoce como la vuelta de tuerca, es decir, saber cuántas vueltas tengo que darle a la tuerca para llegar a un ajuste adecuado, ¿no? Hay otra que es a través de una llave calibrada, es decir, en lugar de emplear, pues todo el mundo seguramente habrá alguna vez asegurado una tuerca, ¿no? Y se habrán percatado que hay unas llaves que tienen esta forma, ¿no? Algo así, ¿ya? Hay estas llaves y hay otras llaves que son algo así, donde el perno se coloca acá, pues, ¿no? El perno está acá y el perno está acá. Y uno va dando vuelta, 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 ¿ya? Lo que normalmente se usa es esta llave de acá, ¿ya? Que es una llave que tiene un calibre, es decir, a medida que ustedes van dando una vuelta, les va diciendo cuánta fuerza están aplicando al perno. ¿Cuál es la idea? Que por cualquiera de estos métodos que están acá, se llegue al 70% de la capacidad de ajuste del perno. Es decir, si el perno eh, soporta, ¿no? Imaginemos 10, ¿ya? Yo tengo que asegurar esta tuerca para que el perno al menos tenga una fuerza de 7, pues. Esa es la idea, ¿ya? Existen otras formas también para asegurar esa pretensión en el perno, ¿no? Hemos visto la vuelta de tuerca, la llave calibrada, tornillos especiales. Estos tornillos especiales son tornillos que acá en la cabeza, ¿ya? Tienen una especie de aparato que cuando llega ya a su pretensión nominal, se rompe, ¿ya? No es que se rompa la cabeza, se rompe un aparatito y eso le está indicando que ya llegó al 70% de su capacidad y hasta ahí tengo que ajustarlo, ¿ya? Luego también hay otros indicadores especiales, digo, indicadores de tensión, es decir, hay en algunos casos unas arandelas que se colocan acá, ¿ya? Unas arandelas que se colocan acá, que cuando ya el perno ha llegado a su pretensión del 70%, esa arandela se rompe y bota un color,
¿no? Indicándonos que ya se llegó a ajustar adecuadamente el perno. Eso hay que tenerlo presente, eso se tiene que hacer, ¿no? Recuerden, la idea de colocar este perno es para que estas dos planchas no se deslicen entre sí. Y para ello, este perno tiene que brindarles una compresión, pues, ¿no? ¿Cuánta compresión? Mínimo el 70% de la capacidad de ese perno. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, ¿cuánto es esa capacidad del perno? ¿Cuánto es esa pretensión? Dentro de la norma, dentro del código ISC, en el capítulo J, nos indica cuánto es la pretensión mínima, es decir, cuánto es la fuerza mínima que debe de ajustar el perno, ¿no? Es decir, cuánto es esta fuerza de acá, esta fuerza de acá, ¿ya? Para cada perno, ¿no? Y acá, de acuerdo al tamaño del perno y a la calidad del perno, nos indica cuál es la fuerza, ¿no? En estas tablas de acá, la tenemos en kips y kilonewton, ¿no? Para que lo tengan presente. Acá está con la nomenclatura estadounidense, por así decirlo, ¿no? Donde 16 milímetros es aproximadamente 5 octavos, M20 es aproximadamente 3 cuartos, esto de acá es 7 octavos, esto de acá es aproximadamente 1 pulgada, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. No, no es otra cosa que la conversión nada más, ¿ya? Pero en milímetros, ¿no? Hay que tener presente eso. Eh, ¿Por qué no sé? En este método de instalación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Recuerden, yo tengo esa plancha, yo tengo que ajustarla por el perno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en un principio? Cuando yo ajusto, ¿ya? Ajusto el perno ya va a estar trabajando a una capacidad. Acá hasta acá, ¿ya? Ahora, una vez que dejé ya de ajustar y ahora empiezan a actuar las cargas que realmente tiene que resistir mi conexión, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la carga, ¿ya? La carga que yo voy a estar aplicando, que está en el eje horizontal, va a ir aumentando, ¿no? Va a ir aumentando y eso va a generar que mi perno siga resistiendo, siga resistiendo, siga resistiendo, siga resistiendo, hasta un punto donde las planchas se separan. Es decir, esta plancha de acá se separa, ¿no? Como en el caso que les había mencionado acá. ¿Dónde está? Así, se separan así. Cuando se separan, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues el perno ahora tiene que resistir más fuerza y es por eso que ustedes ven esta zona de acá, ¿ya? Que la resistencia o la fuerza que tiene que soportar el perno se dispara. ¿Por qué? Porque en un principio las planchas estaban unidas y también ayudaban a soportar esta fuerza de tracción, pero cuando ya se separan, el perno es el único que tiene que soportar, ¿no? Por lo tanto, esa fuerza se dispara y bueno, pues esa conexión resistirá hasta que el perno falle, ¿ya? ¿Cómo se halla la resistencia en tracción de un perno? Es bien sencillo, ¿ya? Para hallar la resistencia nominal en tracción de un perno, lo único que tengo que hacer es multiplicar el área del perno por su esfuerzo neto en tracción. ¿Cuánto es el esfuerzo neto en tracción? Es aproximadamente un 75% del esfuerzo último del perno. Y ahora, los pernos que nosotros usamos van a ser A325, A490 y acá está. Así de sencillo. Acá están las resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero hallar la resistencia nominal de un perno de 5 octavos, ¿ya? Que sea A325, lo único que tendría que multiplicar será ¿cuánto es su esfuerzo neto? Su esfuerzo neto en tracción es 6.300. ¿Cuánto es el área de un perno de 5 octavos? Aproximadamente 2. Listo. La resistencia nominal será 12.660 kilos. Ya está. ¿Cuánta es la resistencia del diseño? Si diseño en LRFD, multiplicaré este valor por 0,75. Si diseño en ASD, a este valor de 12.660 lo dividiré entre 2. Y esta será la resistencia de mi perno en tracción. Es decir, cuando a mi perno
se le está aplicando una fuerza así, ¿ya? Eso de ahí. Así de sencillo nada más, ¿no? Obviamente yo tengo que hallar pues cuánto es la fuerza que tiene que soportar el perno, ¿no? Y compararlo con esto de acá, pues, ¿ya? La idea, al igual que hemos visto en todos los métodos, es que la resistencia, ¿no? De diseño, es decir, el phi por el Rn, en el caso del RFD, sea mayor a las combinaciones últimas, ¿no? Y en ASD se cumpla esto de acá, ¿ya? Eso es lo único que uno tiene que hacer para hallar la resistencia en tracción del perno. ¿Hasta acá está quedando claro? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? Más o menos claro o no está quedando claro o no hay nadie conectado tal vez. A ver, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Sí? Acá pregunta Julio, ¿la resistencia neta? Sí, ya acá pregunta Julio, ¿no? ¿La resistencia neta es la misma para cualquier diámetro de perno? Sí, es la misma, ¿ya? Es la misma. Esta resistencia neta solamente depende de la calidad del perno, ¿ya? Solamente depende de la calidad del perno. Pero para hallar la resistencia de tu perno, es por eso que tienes que multiplicar esta resistencia, que depende del material, por el área del perno, ¿ya? Por el área del perno. Nada más eso. Y así de sencillo, ¿ah? ¿No? No vayan a pensar que se complica, no. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes, por ejemplo, imaginemos acá, eh, tienen esto de acá, ¿no? Imagínense, una conexión así, con cuatro pernos. A ver, voy a borrar un segundo. Imagínense lo siguiente. Esta es una elevación, ¿ya? Esta es una elevación. Ustedes por acá tienen un perfil que se tiene que unir con cuatro pernos, que son estos pernos de acá. Que si yo lo veo de frente, es esto, así. Ahí está la plancha, acá tengo un perfil y acá hay cuatro pernos, así, ¿no? Estos cuatro pernos son esto de acá. Estos cuatro pernos que son estos pernos de acá, ¿no? E imaginemos, pues, que acá soporta una carga de 10 toneladas. Tienen que soportar una carga en tracción de 10 toneladas. Cada uno de los pernos, ¿cuánto se llevaría? A ver, cada uno de los pernos, ¿cuánto se llevaría? Esta es una elevación y esta es una vista frontal. Claro, cada uno de los pernos, ¿ya? La fuerza en cada perno sería 2.5 toneladas, ¿no? 2.5 toneladas. Listo. ¿Ya? Imaginemos que esto de acá es nuestra carga última ya, ¿no? Nuestra carga última de tracción. ¿Qué quiere decir? Que nuestro perno tiene que soportar 2.5 toneladas en tracción. Imaginemos que son pernos de media pulgada, ¿ya? Son cuatro pernos de media pulgada a 3.25, ¿no? Quiero saber si pasa o no pasa. Lo único que tendría que hacer es lo siguiente, ¿ya? Hallar la resistencia nominal, que será igual a el esfuerzo neto en tracción, que para el perno A325 es 630, y lo multiplico por el área de un perno de media. El área de un perno de media es 1.29. Yo multiplico, ¿no? Y en este caso me sale un valor de 8.165 kilos. Ya está. Como estamos trabajando en el RFD porque es carga última, la resistencia de un perno, ¿no? Recuerden, esto de acá es de un perno. La resistencia de diseño será 0.75 por 8.165. Listo. Opero, me sale 6.123 kilos. ¿Cuánto debía soportar? 2.5 toneladas, que es 2.500 kilos. Por lo tanto, con pernos de media está más que suficiente. ¿Por qué? Porque esto
es mayor, ¿no? Al RU. ¿Cuál es el RU? Esto, ¿no? Lo que debía llevarse cada perno. Así de sencillo, ¿no? De esa manera ustedes pueden verificar sus pernos por tracción, ¿ya? De esa manera sencilla nada más. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí, no? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Sí quedó claro esto de acá? Ya, perfecto. Así de sencillo nada más. Ahora volvemos por acá. Ahora volvemos por acá. Volvemos a las diapositivas. Ahora, vamos a tener que hallar la resistencia también en corte, ¿ya? Pero acá hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué es lo que puede suceder en corte? A ver, imagínense ustedes que tienen este perno que está uniendo estas tres planchas de acá. Estas tres planchas. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los planos de falla? Para este caso, este será un plano de falla, este será otro plano de falla. Como pueden apreciar acá en la imagen de la izquierda, esos planos de falla suceden en la parte donde no tenemos la rosca, ¿ya? Es decir, en la parte donde no tenemos los hilos. Si ustedes lo comparan con la imagen de la derecha, pueden apreciar que un plano de falla tiene, o mejor dicho, se ubica en la zona donde tenemos nosotros eh, hilos, donde tenemos hilos acá, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros vamos a tener dos resistencias, ¿ya? Una resistencia donde el plano de corte no pasa por los hilos y otra por donde sí pasa por los hilos, ¿ya? Recuerden, los hilos es esta zona de acá donde está la rosca, ¿no? Por ahí. Es por eso que para hallar la resistencia a corte, lo único que tenemos que hacer es lo mismo, multiplicar el área del perno ahora ya no por el esfuerzo neto en tracción, sino por el esfuerzo neto a corte, ¿ya? Ese esfuerzo neto a corte eh, va a depender de la calidad del perno, ¿no? Recuerden, vamos a trabajar con pernos A325 y A490. Este esfuerzo neto a corte es aproximadamente, si es que los hilos están excluidos, es decir, para este caso de acá, ¿no? Para este caso de acá, ¿ya? Si los hilos están excluidos, como en este caso de acá, es 0.5 de FU. Si los hilos están incluidos, como en este caso de acá, ¿no? Acá están incluidos en el plano de corte, es 0.4 FU. Y acá nos dan las resistencias para cada uno de esos casos. Acá lo que hace el código es ponernos la resistencia de hilos excluidos e incluidos con, con esta nomenclatura. N hace referencia a incluidos. X hace referencia a excluidos. ¿Ya? Ustedes cuando diseñan su conexión no van a poder saber a ciencia cierta si el plano de corte pasa por la zona sin hilos o pasa por la zona con hilos, ¿no? Entonces ustedes, ¿cuál de los dos usarían? ¿Cuál de las dos resistencias? ¿Con hilos o sin hilos? ¿Con hilos incluidos o con hilos excluidos? ¿Cuál harían? A ver, ¿cuál harían? Con hilos, exactamente, como dice Julio. Tendrían que hacerlo con hilos. ¿Por qué? Porque con hilos, como ustedes pueden apreciar, tiene menor resistencia que sin hilos. ¿Ya? Eso de ahí. ¿No? Lo mismo para el Aperno A490, ¿no? Eh, con hilos incluidos,
con hilos excluidos. ¿Ya? Hay que tener presente esto de acá. Y la resistencia es la misma, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hallar la resistencia a corte de un perno de 5 octavos. Ah, bueno, la resistencia a corte de un perno de 5 octavos, la resistencia nominal de ese perno será igual, pues, ¿no? Si es un perno A325 con hilos excluidos, su resistencia, digo con hilos incluidos, que es lo que normalmente vamos a tomar siempre, ya que sea incluido, ¿no? Porque nos da menor resistencia, será pues 3375 por 2, ¿no? Esto de acá nos da un valor de 6750 kilos. Si quiero hacer por el diseño el RFD, multiplicaré a este valor por 0.75 y si lo quiero hacer en ASD, dividiré este valor entre 2. Y eso de ahí vendrá a ser la resistencia de diseño de mi perno. En otras palabras, la resistencia de diseño en cortante de ese perno. Así de sencillo nada más. ¿Ya? Así de sencillo. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, acá, imaginemos lo siguiente. Una vista en planta. Tienen un perno, una plancha, ¿ya? Que se une a otra plancha. Así. Acá hay una fuerza en tracción, acá hay una fuerza en tracción. Acá una elevación, así, una elevación. Acá hay dos pernos, así. Si esta fuerza cortante es, imaginemos también, 10 toneladas, 10 toneladas, ¿cuánto se lleva cada uno de esos pernos? ¿Cuánto se llevaría cada uno de esos pernos? A ver, si es 10 toneladas, ¿cuánto se lleva cada uno de esos pernos? Se llevaría 5, pues, ¿no? Entonces quiere decir que el perno debe resistir 5 toneladas. Ahora, si el perno es de media, ¿ya? Imaginemos que son pernos de media a 325, la resistencia de ese perno será igual, ¿no? A, siempre vamos a trabajar con hilos incluidos, ¿no? 3375 por 1.29. 3375 por 1.29 es 4353 kilos. Ahora, como estaba trabajando en el RFD, a ese valor lo multiplico por 0.75 y me da una fuerza de 3265 kilos. ¿Cuánto debía resistirme? Debería resistirme 5. ¿Cuánto me resiste? 3000. ¿No? Digo, esto de acá es 5000 kilos, ¿no? ¿Cuánto debería resistirme? 5000 kilos. ¿Cuánto me resiste? 3000. Entonces, ¿ya? Profe, ¿ahí cómo sabe que el perno trabaja en corte y no tracción? Ah, porque la fuerza es así. La fuerza es así, ¿no? Y esa fuerza genera una cortante acá, pues. Para que el perno trabaje en tracción, la fuerza debería haber sido así. ¿Ya? ¿Sí, Julio? ¿Quedó claro? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucedería? Que si ustedes están analizando esa conexión y colocaron mm, pernos de media, no les estaría cumpliendo. ¿Por qué? Porque cada perno debería resistir 5 toneladas, pero resiste solamente 3.26 toneladas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar de perno, pues, ¿ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí está quedando claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿O solamente Julio está en la clase? Ya. Recuerden que esto viene, pues obviamente en el examen final, ¿no? Listo. Ya está. Ya está, ¿no? Recuerden, lo que estamos haciendo ahora es obtener la resistencia de lo que estamos haciendo ahora es
obtener la resistencia de los pernos por corte y por tracción, ¿ya? Ahora, bien, puedo obtener la resistencia del perno por lo que les había dicho del deslizamiento crítico. Pero esto de acá, eh, valga verdades, no se emplea mucho, ¿ya? No se emplea mucho, ¿no? Esto de acá, la verdad, no veo a alguien que lo use. Esto de acá es para cosas así bien, pero bien especiales, ¿ya? Tendríamos que, si queremos ver la resistencia por este deslizamiento crítico, tendríamos que aplicar esta expresión de acá nada más. Donde nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que saber como datos? Bueno, el coeficiente de fricción, el, el esfuerzo promedio de pretensión, que es un valor dado ya, ¿no? Un factor de perforación, que depende de estos parámetros, una pretensión mínima, es decir, la fuerza en compresión que nos brinda el perno a las planchas, ¿ya? Y el número de planos de deslizamiento. Este de acá, como les digo, no se preocupe, normalmente nadie lo emplea, ¿ya? Lo que hemos visto acá, esto sí es lo normal, ¿no? Para que lo tengan presente, ¿ya? Esto es lo que sí van a tener que usar. Sí, alguien alzó Profesor, la una mano. pregunta. Ahí justo Dime, en la diapositiva que está mostrando, veo que pernos, hay una N, aparece una letra N y aquí no, en la anterior. Ajá, y N y X. ¿Qué significa eso? Me perdí. N es de incluidos y X es de excluidos, ¿no? ¿De qué? De los hilos. Estos son los hilos, ¿no? Si te das cuenta, en este plano de corte de acá, ¿ya? Ves que ese plano no está atravesando estos hilos, ¿sí o no? Por lo tanto, se dice que son hilos excluidos. Si tú te das cuenta, en este plano de corte, sí, ese plano sí está atravesando los hilos. Por lo tanto, se dice que son hilos incluidos, ¿ya? ¿Con cuál vamos a trabajar siempre? Considerando que los hilos están incluidos, ¿no? Siempre con eso. ¿Por qué? Porque en tu conexión no vas a saber si realmente va a estar incluido o excluido. Entonces te aseguras, pues, ¿no? Y vas por la menor resistencia, que es considerando los hilos incluidos. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Ya, perfecto. Listo. Deben de saber también que existe distintos tipos de agujeros para los tornillos, ¿no? El que nosotros empleamos es el estándar, donde el diámetro del agujero es un 16avo de pulgada más grande, ¿no? Que si lo queremos convertir ese un 16avo en milímetros, es 1,6 milímetros más grande, ¿ya? También pueden usar agujeros sobredimensionados. Esto de acá se usa cuando ustedes tienen, eh, es decir, cuando no saben que el fabricante no va a tener tanta precisión al momento de hacer los agujeros, ¿ya? Entonces pueden indicar que sea un agujero sobredimensionado para que el que construya tenga mayor tolerancia al momento de colocar el perno, pues, ¿no? También tenemos los pernos con alargamiento corto, alargamiento largo, ¿ya? Estos de acá se usan normalmente cuando yo quiero tener una conexión que no sea fija, sino movible, ¿ya? Que sea movible. Para que la tengan en cuenta. Pero de todos estos, lo que normalmente se usa es esto y esto, ¿ya? Este agujero con alargamiento largo también se le conoce como ojo chino, ¿ya? Ese es el nombre, por así decirlo, eh, informal que se le da a este tipo de agujero, ¿ya? De agujero ojo chino. Así lo van a encontrar en algunos planos, ¿ya? De manera coloquial se dice ojo chino. Entonces, ¿no? Como habíamos visto acá en un principio, ¿dónde está? ¿Dónde está? En los modos de falla, nosotros ya sabemos que nuestro perno puede fallar por corte, puede fallar por tracción también, como habíamos mencionado, pero también puede fallar pues por desgarramiento, que es esto, o por aplastamiento. Entonces tenemos que hallar esas resistencias. Esas resistencias ya se tienen que ver considerando la distancia que hay entre perno y perno
y la distancia que hay entre el borde de mi plancha y mi perno. ¿Qué es lo que nos dice la norma? ¿Ya? Para que lo tengan en claro. La norma a nosotros nos indica que si nosotros tenemos una plancha y conectamos con un perno y otro perno, la distancia mínima entre perno y perno medido desde las caras tiene que ser 3 veces el diámetro del perno. Mínimo, ¿ya? Mínimo, ¿no? Es decir, si le colocan más, no hay ningún problema. Pero mínimo 3 veces el diámetro del perno. ¿Qué quiere decir? Que si mis pernos son de una pulgada, lo mínimo que debe haber de separación entre perno y perno, entre caras, ¿ya? Es 3 veces el diámetro. Es decir, 3 pulgadas. Eso para que lo tengan presente, ¿ya? Para que lo tengan presente. No, disculpen, acá me estoy equivocando. No es entre caras, ¿ya? Es entre centro y centro de perno. Disculpen, acá cometí un error. Es entre centro y centro de perno. 3 veces el diámetro, ¿ya? No se olviden de eso, ¿no? Además de eso, nuestra norma y código nos brindan la distancia mínima que debemos de tener desde el centro, ¿ya? De otro color lo voy a hacer, desde el centro de nuestro perno hasta el borde de la plancha. Esa distancia mínima va también a depender del diámetro del perno, ¿no? Y esto aparece en una tablita que ahorita les muestro, que está también dentro del código ISC, ¿ya? Recuerden, dentro del capítulo J del ISC 360 ustedes van a encontrar esa información. A ver un segundo. Un segundo. Ya, ahora sí. Acá está. Ya. A ver, ¿no? Como les estaba comentando, la norma y el código nos indica a nosotros que debemos tener una separación entre centro y centro de perno igual a 3 veces el diámetro del perno, ¿no? Y al borde de la plancha, ¿ya? Y al borde de la plancha tenemos que tener también una separación mínima. Y esa separación mínima nos los indica acá, el ISC, ¿ya? Acá nos dice la distancia mínima, ¿no? Acá está. La distancia mínima al borde de una plancha desde el centro del agujero, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi plancha así, tengo mi perno, está ahí, esta distancia al borde, esta distancia al borde, ¿no? Medida desde el centro de nuestro agujero, tiene que ser lo que indica acá la tabla, ¿no? Que por ejemplo, si nuestro perno es de 3/4, estas distancias de acá, esta y esta, tendrían que ser, pues, ¿no? De 1 pulgada, tal como dice, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Acá nos dice eso, para que lo tengan en cuenta. Hay que cumplir con esos requerimientos mínimos siempre para no tener los problemas que hemos mencionado, pues, ¿ya? Para no tener este tipo de problemas de acá, ¿no? Esto, ni este de acá, ¿ya? Eso de ahí. Bueno, tenemos que hallar la resistencia para estos casos de acá. ¿Qué es lo que nos dice? Para hallar esa resistencia, nosotros debemos de considerar lo siguiente, que si tenemos nosotros, ¿ya? Deformación, digo, no una no deformación de la perforación a nivel de servicio, ¿no? Tenemos que cumplir esta condición de acá para hallar nuestra resistencia. Si tenemos deformaciones de perforación, no es considerado, acá me equivoqué al redactar, no es considerado, ¿ya? No es considerado, para que lo corrijan. A ver, para que quede claro, ¿ya? Lo que tenemos que hacer en otras palabras, ¿no? Es percatarnos de lo siguiente, ¿ya? Si nosotros tenemos perforaciones estándar,
vamos a tener que verificar lo siguiente, que si no tenemos ya deformaciones a nivel de servicio, consideramos esta fórmula. Si es que tenemos deformaciones, consideramos esto de acá. Ahora, ¿qué significa eso? No se asusten. Significa que ustedes van a tener que reemplazar estos valores y verificar si se cumple o no se cumple esta condición, ¿no? Y eso de ahí les dará la resistencia por aplastamiento o desgarramiento. Es decir, resistencia para esto y resistencia para esto. Esto de acá es la resistencia de aplastamiento. Esto de acá es la resistencia de desgarramiento, ¿no? Les da esas dos resistencias. Esto de acá, si quieren verlo de otra manera, es como si esto, a ver, un segundo, esto de acá fuera una resistencia. Esto de acá fuera otra resistencia. La resistencia 1, ¿ya? Es la resistencia por esto de acá. Es decir, para que no se produzca este problema. La resistencia 2 es para acá, para que no se produzca ese problema. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Que bueno, la resistencia 1 debe ser menor a la resistencia 2. Si es que no se cumple, bueno, tenemos que cambiar alguno de los parámetros que nos muestran acá. Si ustedes se dan cuenta, la resistencia 1 está en función de la distancia que hay entre los pernos, el espesor de la plancha y el esfuerzo último de la plancha. ¿Ya? Lo que estamos siguiendo acá es la resistencia ahora de la plancha para que no se produzca ni este problema ni este problema. La resistencia 2 está en función del diámetro del perno y también el esfuerzo último de la plancha. ¿Ya? Este de acá no se considera, ¿no? Porque esto de acá es lo que vamos a tomar en cuenta siempre, que no existe deformación a nivel de servicio, es decir, para las cargas de servicio no se produce este problema. Esta fórmula de acá es para ranuras alargadas, es decir, para este tipo de acá, ¿no? Como nosotros vamos a trabajar normalmente con estándares, ¿no? Es decir, agujeros estándares, lo que tendríamos que verificar es esto, ¿ya? Es esto de acá nada más, ¿no? Un ejemplo sencillo, imagínense lo siguiente, una vista en planta, tienen ustedes una plancha, así, así, con estos dos pernos. La distancia entre estos dos pernos, ¿ya? La distancia entre esos dos pernos, entre cara y cara, ¿ya? Imaginemos que son pernos de 1 pulgada. Pernos de 1 pulgada. La distancia entre cara y cara es 10 centímetros, ¿ya? Es 10 centímetros y, y se está aplicando una fuerza así, de 10 toneladas, ¿ya? De 10 toneladas. Listo, ¿no? Vamos a asumir que la plancha es de material A36, es decir, un FI de 2520 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a asumir eso, ¿no? Entonces yo tengo que hallar la resistencia para ambos casos para que no se produzcan estos problemas en la plancha, ¿no? Ya no en el perno, sino en la plancha. Listo, hallo la resistencia Rn1, ¿no? La resistencia 1 va a ser igual a 1.2, la distancia que había, que son 10 centímetros, por el espesor de la plancha. Imaginemos que la plancha es de media pulgada, ¿no? Que aproximadamente son 1.25 centímetros, ¿ya? Multiplico por 1.25, sabemos que el esfuerzo último, ¿ya? El esfuerzo último del acero A36 es 58 KSI. Para pasarlo a kilos por centímetro lo multiplico por 70, aproximadamente 4000 kilos por centímetro cuadrado. Ya está, ¿no? Y acá lo multiplico por 4000. Listo. Esto de acá es la resistencia Rn1, que si yo opero, me da una resistencia de 1.2 por la longitud que son 10 centímetros, por el espesor de la plancha que es 1.25, por el FU que es 4000. Me da una resistencia de 60.000 kilos. Ahí está. Listo. Ahora hallo la resistencia Rn2, que es igual, ¿no? A 2.4, ¿ya?
2.4 por el diámetro del, del agujero, ¿no? Consideramos una pulgada más un 16avo de pulgada, lo cual nos da un valor de 1.025 pulgadas, lo multiplico para centímetros por 2.54 y aproximadamente me sale 2.7 centímetros el diámetro del agujero. Por el espesor de la plancha, que es 1.25 centímetros, por el FU, que es 4000. Operando esto de acá, me sale un valor de 2.4 por 2.7 por 1.25 por 4000. ¿Cuánto me sale? 32.400 kilos. ¿Se está cumpliendo esta desigualdad? No se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque 60.000 es menor a 3.200, digo 32.400, ¿no? 60.000, que es RN1, que era esta de acá, no es menor que esta de acá, que es 32.400. ¿Eso qué significa? Que nuestra conexión va a tener problemas. Por lo tanto, yo tengo que modificarla. ¿Cómo puedo modificar? Si es que yo quiero que crezca esto, bueno, aumentando el diámetro del perno o aumentando el espesor de la plancha y reduciendo esto de acá. ¿Ya? Eso es lo que voy a tener que hacer, ¿no? En este caso, ustedes se pueden dar cuenta que ambas resistencias son mayores también a la carga que se está aplicando de 10.000 kilos, ¿no? O sea, en el tema de resistencia, comparado con la carga que se está aplicando, estamos bien. Solamente tenemos que verificar esta desigualdad, ¿ya? De esa manera es lo que tengo que hacer. Así de sencillo nada más. Y esto lo tengo que hacer en todas las planchas que tenga en mi conexión, pues, ¿no? Acá es algo sencillo nada más. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Lo único que, como les digo, tienen que aplicar es esto de acá, ¿no? Esto de acá, que se cumple esa desigualdad. Listo. Esas son todas las resistencias que nosotros Profesor, vamos a ver. Dime. esa resistencia RN1 es la de resistencia de aplastamiento y la Sí, RN2 es la de desgarramiento. exactamente. Ah, ok. Y ¿Ya? en el caso de, para el otro caso donde donde mencionaba que se medía la distancia entre el perno y el borde, el límite, había otro ¿Ya? caso, si sube, también se usa, en este caso L sería, ya no sería 10, no sería Sí, el otro caso, ¿no? exactamente, exactamente. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos hallado ahora esto de acá, ¿no? Con 10. Nos faltaría ya cuándo es la distancia a este borde, pues, ¿no? Y aplicaríamos lo mismo, solamente con esta distancia, ¿ya? Aplicaríamos Sí. lo mismo, solamente con esta distancia. ¿Está bien? Bueno, vos. Para el caso del diámetro del agujero, el D, Ah, es se el calcula diámetro. con la diapositiva anterior, ¿no? ¿Lo considero así? ¿O solo Sí, o lanzo sea, un valor? el diámetro del perno más un dieciseisavo más, ¿no? O sea, el diámetro del perno es 1 pulgada, más un dieciseisavo de pulgada te da 1.0. A ver, voy a proyectarlo mejor a un segundo. Creo que no se ve la calculadora. Un segundo. Para hallar el diámetro del perno, digo, el diámetro del agujero, lo único que hice fue, pues, ¿no? 1 pulgada más un dieciseisavo de pulgada por 2.54. ¿Cuánto sale? 2.69. Acá está, ¿no? 2.7. ¿Ya? Eso de ahí nada más. Sí. ¿Eso que menciona aparece en la diapositiva 63? ¿O es eso es diferente de aplicación? No es lo que Eh, hemos visto nosotros en... Este de acá es un dieciseisavo de pulgada, es más o menos 1.6 milímetros. 1 entre 16 por 2.54, ¿no? Mira, para entiendo. milímetros es eso de ahí. Es lo mismo. Ya es lo mismo Sí. que hemos visto en tracción también. ¿Ya? Ujú. Listo, ya está. Entonces, eso es lo básico en las conexiones atornilladas. Lo que vamos a ver ahora es lo básico en conexiones soldadas. Ya acá es más fácil todavía, ¿no? Bueno, al igual que las conexiones atornilladas, también tenemos ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que se tienen estructuras más rígidas por el hecho de que ya no existe pues un reacomodo de los pernos
debido a que el diámetro del hueco es mayor, ¿ya? Es también más fácil porque se elimina material. Es decir, yo para soldar no necesito planchas, ¿no? Como en el caso de los pernos, ¿ya? Como en las conexiones que habíamos visto, ¿no? Si ustedes se acuerdan, para unir un perfil con otro perfil necesitaba unas planchas o unos ángulos. Eh, Además de eso, se necesita menor trabajo en taller porque no tengo que hacer huecos, no, no tengo que hacer huecos, ¿ya? Y existe un mayor amortiguamiento por el hecho de que la estructura es más rígida, ya amortigua más, pues, ¿no? Tiene un mayor amortiguamiento. Eso no deben de olvidarse, ¿ah? A mayor rigidez, mayor amortiguamiento. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente que para soldar, ya, uno tiene que derretir esa varilla, pues, de soldadura que les había mostrado en la clase pasada, ¿no? Además de eso, uno tiene que precalentar el perfil. ¿A qué me refiero con eso? Que si es que yo voy a soldar, imaginemos esta plancha con esta plancha, ¿no? Yo voy a llenar de soldadura esta zona de acá. Para llenar de soldadura esa zona, yo tengo que calentar en algunos casos estas planchas de acá, ¿ya? Tengo que calentar estas planchas, ¿no? Ese se le conoce como precalentamiento, ¿ya? Que en algunos casos se hace. Lo normal es no hacerlo, ¿no? Lo normal es no hacerlo porque ese precalentamiento se hace cuando tengo planchas de gran espesor. Si tengo planchas de pequeño espesor, no lo hago. Entonces, recuerden ustedes, lo que van a tener acá es su varilla de soldadura, ¿no? Y esta varilla se va a estar derritiendo, ¿ya? Y va a estar uniendo acá, ¿no? Ahora, para que se derrite esa varilla de soldadura, tiene que estar sometido a una gran temperatura. Por lo tanto, esta zona de acá de las planchas, ¿no? Esta zona de acá también va a estar sometida a una gran temperatura, ¿no? Y el problema se da cuando uno tiene planchas de pequeña temperatura. Digo, disculpen, de pequeño espesor. En algunos casos, esas planchas se derriten si es que no se controla bien esa temperatura, ¿no? Se requiere también mayor supervisión de obra. ¿Por qué? Porque ahora para ver si esta soldadura es adecuada o no, yo tengo que hacer, aparte de una inspección visual, en algunos casos voy a necesitar eh, realizar radiografías a la soldadura, es decir, hay una máquina que te muestra internamente cómo está la soldadura, si tiene huecos, si tiene fisuras o no, ¿ya? Al igual que a usted le hace una radiografía a la soldadura también. Hay otro método para ver si una soldadura es adecuada, que es a través de unos líquidos penetrantes, es decir, uno a la soldadura ya realizada le coloca unos líquidos, ¿no? Y si uno ve que aparecen ciertos colores, está indicando que se tienen aberturas, se tienen huecos o fisuras internas, ¿no? Y eso de ahí es obviamente más costoso, ¿ya? Como ya habíamos mencionado, necesita mano de obra calificada, no cualquiera puede soldar de manera correcta, ¿no? También hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, pues. Si yo tengo una condición donde estoy bajo cero, ¿ya? Tengo que realizar ese precalentamiento que les mencioné a estas planchas para poder realizar la soldadura. Porque si no hago ese precalentamiento, esta soldadura no pega, por así decirlo, ¿no? Y como les había dicho, la inspección es más cara, ¿ya? Es más cara por el hecho de que tal vez si es una soldadura muy importante, necesite realizarle una radiografía o necesite aplicar esos líquidos penetrantes, ¿no? Existen varios métodos de soldadura, ¿ya? Este método de soldadura es del arco eléctrico, que es el más empleado. Este de acá nosotros como ingenieros, ¿ya? Que diseñan y construyen, no nos, por así decirlo, no nos interesa mucho el método, ¿no? No nos interesa mucho las maneras, ¿ya? De que se van a soldar. Esto de más que nada le va a importar a la persona que va a realizar el trabajo, pues, ¿no? ¿Ya? Deben de saber que existen capacitaciones también acerca de o cursos capacitados para poder ser un ingeniero de soldadura, ¿ya?
Ahí es donde uno quiere, pues, aprender estos métodos a detalle. A nosotros nos basta con saber que existen estos métodos, ¿no? Este método es el más conocido, es el método de arco sumergido, donde básicamente, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen una pieza, ¿ya? Que es esta plancha de acá. Vienen con la soldadura, ¿no? Acá está ese palito de soldadura, le aplican un calor y se va derritiendo. Y se va derritiendo y se va soldando, ¿no? Ahora acá es otro método con gas, que quiere decir que la forma en la cual caliento eh, varía en comparación a esta de acá, porque para este caso yo le doy corriente, ¿no? Acá va a ser a través de un gas, ¿no? Es otra forma de soldar. También esta de acá, ¿ya? Que es una combinación de gas y energía eléctrica. Este de acá también, que es otro de los más conocidos, ¿no? Que es también a través de energía eléctrica y un proceso también así de soldado. O sea, como les digo, este de acá nos importa saber los métodos nada más que existen, ¿no? Existen estos cuatro métodos, ¿no? SMAU, CAMAU, ¿no? FCAU y SAU, nada más. Eso de ahí, ¿ya? Y de estos cuatro, este es el que se usa más, este es el que se usa más. Así, ¿ya? Eso no nos importa mucho. Lo que sí nos va a importar a nosotros como diseñadores es el tema de cómo indicar adecuadamente la soldadura, ¿no? Todos estos simbolitos, ahorita vamos a ver qué es lo que significa, ¿ya? Porque no es que alguien haya querido dibujar cualquier cosa, ¿no? Ese triangulito, esa banderita, todo tiene un significado. No se olviden que cuando yo empleo conexiones con, o mejor dicho, cuando yo hago una conexión, puedo juntar tanto conexiones apernadas como conexiones soldadas, ¿ya? No se olviden de eso, como en estas fotografías de acá, ¿no? Antes de ver los símbolos, vamos a ver los tipos de soldadura. Existen cuatro tipos de soldadura. Una soldadura de penetración, una soldadura de filete, una soldadura de ranura y una soldadura de tapón. ¿Qué es una soldadura de penetración? Imagínense, tienen estas dos planchas y las quieren unir, ¿no? Esta es una vista frontal. ¿Qué es lo que van a hacer para poder unirlas? Van a tener que llenar toda esta zona de soldadura. Eso de ahí se le conoce como soldadura de penetración, ¿ya? Esa soldadura de penetración puede tener esa forma que les he mostrado, puede tener también una forma así, eh, en V, así, ¿no? De esta manera, donde acá se llena de soldadura. Puede tener una forma como está acá en la imagen. A eso se le conoce como soldadura de penetración, ¿ya? La otra soldadura que también se emplea es la soldadura de filete. ¿Qué es una soldadura de filete? Una elevación, imagínense. Quieren unir esta plancha, pero con esta plancha de esta manera. ¿Qué es lo que hago? Sueldo acá, así. Sueldo. Toda esta zona de acá, así. La soldadura de filete tiene este acabado así, como triangular, ¿no? Eso es la soldadura de filete. Estas son las dos soldaduras que más se emplean, ¿ya? La primera de ellas es la de filete, luego la de penetración. Luego de ahí viene pues la soldadura de ranura. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se tiene, imagínense, una plancha, ¿ya? Por debajo se tiene otra plancha, imagínense. Y quieren unir ambas planchas. Lo que se hace es hacer una abertura acá y todo eso llenarlo de soldadura. Es una soldadura de ranura. Y la soldadura de tapón es hacer básicamente lo mismo que ranura, pero en lugar de realizar una ranura, hacer unos agujeros nada más, ¿no? Y llenarlos de soldadura. De estos cuatro tipos de soldaduras, lo que más emplean es esta y esta, ¿ya? Esas dos, ¿no? El de penetración, que es este de acá, y el de filete, eso de ahí, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Cómo son los tipos de junta soldada? ¿Ya? Esto de acá es más que nada para saber nada más. Puede haber una junta traslapada, es decir, una plancha encima de otra. Puede haber también una junta en T, si ustedes se dan cuenta acá, ¿no?
Yo tengo una plancha, tengo otra plancha y acá lo estoy soldando, ¿no? Acá y acá, con soldadura de filete. Ahí está. Esa es una junta en T. Y por último, una junta en esquina, como pueden apreciar acá en la imagen. ¿Cuáles son los defectos de la soldadura? Recuerden, lo que ustedes hacen al momento de soldar es fundir, ¿no? Fundir la varilla de soldadura, ¿ya? Si es que no se hace de manera adecuada, podemos tener estos problemas. Por ejemplo, yo quería soldar de filete y la soldadura debería ser así, ¿no? Pero ¿qué hice? Apliqué tal vez mucho calor e hice que se funda esta zona de las planchas. Se funda esto de color azul. Listo, ya está mal, ¿ya? Ya originé un problema ahí, ¿no? Acá también, imaginemos que yo quería que mi soldadura sea una soldadura de penetración en esta forma, de V. Tenía que soldar esto nada más así, rellenar esta zona de soldadura de color verde. Pero ¿qué es lo que sucedió? Apliqué mucha temperatura y se fundió toda esta zona de la plancha y acá quedó la soldadura así todavía. Ya está mal, ¿no? ¿Ya? Acá también, ¿no? Imaginemos que yo acá también en esta parte quería realizar una soldadura de penetración así, que esto sea la soldadura. Pero ¿qué pasó? No suministré adecuadamente el calor, ¿no? Y la soldadura no se metió, se quedó por acá, así. Y se, y se fundió en esta parte de la plancha inferior, ¿ya? Y acá también, pues, ¿no? Acá también en esta zona. La soldadura debería haber sido así nada más, así, como este triangulito, pero todo se desbordó, pues, ¿ya? Todo se desbordó, ¿no? Ese es uno de los problemas. Acá también falta de penetración, mire, ¿ya? Escoria, es decir, si el ambiente no está adecuado, es decir, si la superficie no está limpia, ¿ya? ¿Qué es lo que puede suceder? Al momento de fundirse la varilla de soldadura, se puede mezclar con otros compuestos y la soldadura ya es impura, por así decirlo, pues, ¿no? Y esa impureza genera una falla, pues, en la soldadura, porque ya no se va a llegar a la resistencia que uno quiere, ¿no? También, ¿qué es lo que puede suceder? Que nuestra soldadura sea porosa, ¿ya? Recuerden, ustedes cuando sueldan, funden un material y si no controlan adecuadamente el ambiente, cuando se funde ese material, puede, eh, podemos tener problemas, ¿ya? De incorporación de aire, ¿no? Esto prácticamente porosidad es como si usted estuviera en su mezcla de concreto, ¿ya? Y interiormente tienen así, huecos, 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 así, ¿no? Eso le puede suceder a la soldadura también, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Vamos a ver ahora el tema de las soldaduras de filete, ¿no? Las soldaduras de filete, como les he dicho, son las más usadas, ¿ya? Las soldaduras de filete normalmente se van a representar como triangulitos, como pueden apreciar acá, así, como triangulitos, ¿no? Se pueden usar para unir, pues, ¿no? Una plancha con otra plancha, lo cual tendremos una junta traslapada, para unir dos perfiles, ¿no? Acá también tenemos otra junta traslapada, una junta en T, para unir una plancha a otra plancha también con este tipo de soldadura, ¿no? Para una placa de apoyo fija, como acá también, ¿ya? Otros usos, como por ejemplo en estas planchas base que hemos visto, que se suelde pues la plancha al perfil, ¿no? Con soldadura de filete, ¿ya? Para todos estos casos se pueden pues emplear la soldadura de filete, son las que normalmente se usan con mayor medida que el resto, ¿ya? O a mayor medida que el resto. Continuamos acá, ¿no? Acá también para hacer juntas, conexiones a momento, juntas de traslape o empalme, también empleo esta soldadura de filete, ¿ya? Acá viene lo importante, los símbolos, ¿ya? Acá viene lo importante, los símbolos, ¿no? Cuando ustedes hacen una soldadura, van a tener que indicar unos símbolos, ¿ya?
Luego vamos a hallar la resistencia de las soldaduras, pero ahorita lo que nos importa es hallar estos símbolos de acá, o saber qué significan estos símbolos, ¿no? Miren ustedes, acá tienen una plancha sobre otra plancha y lo van a unir mediante soldadura de filete. ¿Qué es lo que se especifica? Primero, lo que ustedes quieren indicar acá es que esta zona se va a soldar, esta zona se va a soldar y esta zona se va a soldar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo lo que primero que tengo que hacer es trazar una flechita, así, ¿no? Esta flechita está indicando que toda esta zona se va a soldar. Ahora, como es una soldadura de filete, la soldadura de filete se representa por esto de acá, así, por ese triangulito. Este número de acá representa el tamaño de la soldadura de filete. Recuerden, la soldadura de filete hace referencia, o mejor dicho, se simboliza como un triangulito. Este número de acá hace referencia a los catetos de ese triangulito. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Cuáles son las dimensiones de soldadura y filete que se usan normalmente? Son iguales a los espesores de las planchas que ustedes usan. Es decir, plancha de 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada. Ya, esos mismos tamaños se usa para las soldaduras, ¿no? Esas dimensiones de la soldadura de filete se pueden representar en pulgadas o en milímetros, como se está haciendo acá, ¿no? 6.4 milímetros es aproximadamente 1 cuarto, ¿ya? Aproximadamente 1 cuarto, ¿no? Es decir, 1 cuarto de pulgada, ¿ya? Eso es lo que representa. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta parte inferior, también, yo quiero que se suelde esto, ¿no? Así y así. Se suelde esto de acá. Indico con esas flechitas. Lo que estoy diciendo es que se va a soldar esto, se va a soldar esto, ¿no? Triangulito, soldadura de filete, ¿no? Tamaño de la soldadura de filete. Ahí está. Y ahora, este número de acá, ¿qué es lo que me está indicando? La longitud que va a tener la soldadura. Esta soldadura. Si es que yo no indico ese tamaño, significa que voy a soldar en toda esta longitud. Pero si es que yo indico el tamaño, ya, si es que yo indico el tamaño, significa que voy a soldar solamente en esa longitud de acá, que en este caso es 250 milímetros, ya, es decir, voy a soldar acá, ¿sí? 250, 250. Así se representa la soldadura de filete, ya, así se representa la soldadura de filete. Acá también, vamos a seguir. Recuerden, soldadura de filete, siempre el triangulito, hacia abajo siempre, así, este triangulito invertido, ¿no? Y eso les quiere decir que van a tener que hacer una soldadura así. Y acá se coloca el tamaño, ¿no? El tamaño de la soldadura, ¿ya? Acá, si ustedes se dan cuenta, también aparece el triangulito, pero aparece con otro triangulito encima. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ah, bueno, si es que yo indico así, de esta manera, significa que yo voy a soldar acá, ¿ya? Y al lado opuesto también soldaré lo mismo, así. Es para ese caso, ¿no? Es para ese caso, ¿ya? Ahora, acá también, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que indicar el tamaño de la soldadura, ¿no? El tamaño de la soldadura. En la parte inferior, ¿ya? Cuando se coloca en la parte inferior el número, siempre hace referencia al lugar donde está indicando la flecha, ¿no? Bien. ¿Qué significa? En la parte inferior me está diciendo que tengo soldadura y filete de 8 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que esto de acá, los catetos de este triángulo, valen 8 milímetros, ¿no? ¿Por qué sé que ahí va el 8 y no va al otro lado? Porque la flecha está indicando en esa zona y lo que indica en esa zona la flecha está indicado en la parte inferior, ahí. Estos 5 milímetros me está diciendo, al lado opuesto le voy a colocar también una soldadura, pero la longitud de estos catetos será 5. Ahí está.
Esa es la manera, ¿no? Esa es la manera. Este de acá es lo mismo, pero ya es un poco más, por así decirlo, especializado. ¿Por qué? Porque ahora nos está hablando de soldaduras intermitentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a soldar en toda la longitud de mi elemento, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esta simbología, ya lo hemos visto, significa que voy a tener soldadura acá, soldadura acá. Este 50 y 10, ¿qué es lo que me está indicando? El, los 10 centímetros, o bueno, los 100 milímetros, ¿ya? Lo que me está indicando es la distancia que hay entre centro y centro de soldadura, ¿ya? O mejor dicho, esto de acá, no, disculpe, está mal. Lo que me está diciendo es la longitud que tiene la soldadura. Acá está mal la gráfica, ¿ya? Longitud que tiene la soldadura, que es 100, ¿no? Y luego hay un espacio libre de 50 milímetros. Eso es lo que está indicando, ¿ya? A ambos lados. Acá es más especializado, porque acá es cuando ya se tiene una soldadura intermitente, ¿no? Es decir, a un lado va una longitud y a otro lado va otra longitud. Esto de acá es bien raro que alguien lo use, ¿ya? Lo importante es que ustedes entiendan lo básico, soldadura de filete, saber lo que se indica a ambos lados, ¿no? Es muy raro también que a un lado se suelde de un espesor y al otro lado se suelde, digo, a un lado se suelde de un tamaño y al otro lado de otro tamaño, porque muchas veces, valgan verdades, cuando se hace estructuras metálicas no se contrata a un soldador especializado y no tiene mucha idea de esta nomenclatura, entonces puede confundir, pues, ¿no? ¿Ya? Donde es 8 le coloca 5 y donde es 5 le coloca 8, y ya nos malogró todo el diseño. Entonces, lo normal es trabajar siempre con soldaduras del mismo tamaño. Esto de acá sí se puede usar, soldaduras intermitentes, cuando se quiere ahorrar material, ¿no? Y tampoco no se necesita que se suelde todo, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de soldadura, que estas soldaduras de acá ya no es una soldadura de filete, sino es una soldadura de penetración parcial, ¿ya? Es penetración parcial, esta de acá. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ah, vamos a soldar esta plancha con la plancha vertical con la plancha horizontal, ¿no? Vamos a hacer un hueco acá y lo vamos a llenar de soldadura. Esto de acá. Vamos a hacer un hueco acá, así, así de esta manera. Vamos a hacer ese hueco y lo vamos a llenar de soldadura. Este simbolito significa eso. Y como está en la parte de arriba otro simbolito, significa que vamos a hacer un hueco. Vamos a hacer un hueco casi, ¿no? Y ahora, ¿de qué tamaño ese hueco? Ah, de 10, de 10. Al otro lado también, 10, 10. Y todo eso de ahí lo vamos a llenar de soldadura. Ahí está. Eso es lo que significa eso, ¿no? Tal como aparece acá. ¿Ya? Esta también es otra forma de soldadura de penetración parcial, la que está acá, ¿no? Donde lo que nos están diciendo es que esa soldadura va a tener esta forma de acá, así. Y miren la forma, ¿no? Acá también tenemos otro tipo de soldadura, que es así, de penetración parcial, miren, así, en V. Soldadura, acá esto, si ustedes se dan cuenta, es soldadura de filete, pero ahora miren, aparece este circulito. ¿Qué significa ese circulito? Ese circulito significa que se va a tener que soldar en todo el perímetro de ese perfil. Así, acá. Todito esto de acá, ¿no? En todo ese perímetro, ¿ya? Eso es lo que significa el circulito, ¿no? Estas son soldaduras de penetración completa. ¿Qué significa que sean penetración completa? Que se hace, que la soldadura va desde una cara hasta la otra cara, ¿no? Acá, ¿cómo se simboliza? Con esto de acá, ¿ya? Con esto de acá, así. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ah, yo tengo la plancha acá, yo tengo una plancha por acá, y ambas planchas las voy a unir mediante soldadura de penetración completa, ¿no? Es por eso que tenemos esto de acá, ¿ya? Tenemos esto de acá, ¿no? Esto de acá. Ahí está. Me dice que la separación entre las planchas va a ser de 3
milímetros y el tamaño de esa soldadura va a ser de 4 milímetros desde cada lado. Eso es lo que me está indicando. Acá también lo que me está diciendo es que sea soldadura de penetración, ¿no? Completa. Ahí está. Así. Esto también es soldadura tipo tapón, ¿ya? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se simboliza la soldadura tipo tapón? Así, ¿no? Así. Cuando tenemos un número, lo que nos está diciendo es que, bueno, ese número me indica el ancho de la soldadura, de relleno de la soldadura. Cuando tengo un ángulo, me indica que esto de acá tiene que formar 45 grados, ¿no? Esto es lo básico en el tema de los símbolos, ¿no? Ahora acá, un segundo, acá también hay un pequeño cuadro, una pequeña imagen con el tema de las soldaduras, ¿ya? Creo que acá está, o es en el ISC. No recuerdo bien, para que quede más claro. A ver, voy a abrir esto un segundo. Acá en el manual, el tema de soldaduras, que es el capítulo, vamos a ver qué capítulo es. No, soldaduras, soldaduras, soldaduras. Y acá está, diseño de conexiones con soldadura, el 8. Estamos mucho. 6. Acá están las soldaduras, ¿no? Acá nos dice los tipos de soldadura. Acá está, ¿no? Este de acá, ¿ya? Acá está lo que habíamos visto, ¿no? Acá les dice cómo colocar la soldadura, ¿ya? ¿Qué es lo que significa si es que uno va agregando más cosas, qué es lo que significa? Acá nos dice eso, ¿ya? Esto de acá, si quieren saber un poco más acerca de las soldaduras, van a tener que leer, ¿no? Nosotros hemos visto lo básico, las soldaduras tipo filete, las soldaduras de penetración parcial, las soldaduras de penetración completa y las soldaduras tipo tapón, ¿ya? Algo bien importante también es el tema de esta banderita de acá. Si es que ustedes tienen una soldadura, ¿no? Con la banderita, significa que es una soldadura hecha en campo, ¿ya? Es una soldadura hecha en campo, no en taller, sino en campo, ¿no? Y las soldaduras que normalmente se hacen en campo son las soldaduras de filete nada más, ¿ya? Por la facilidad que tienen. El resto de soldaduras necesitan un mayor control, por lo tanto se recomienda que se hagan en taller y no en campo. Ahora, volviendo acá a las posiciones de la soldadura, ¿ya? Existen distintas formas de poder hacer la soldadura, pues, ¿no? La más fácil es la soldadura plana, es decir, cuando yo tengo al soldador y la varilla de soldadura de esta manera, así. Luego de eso viene la soldadura vertical, donde, bueno, la varilla está así, pues, ¿no? Y me muevo así, verticalmente, ¿ya? Luego viene la soldadura horizontal, donde la varilla también está así, pero se mueve horizontalmente, ¿no? Y la más difícil de hacer es la soldadura sobre cabeza, porque la varilla está acá, ¿no? Y tengo que moverme así. Esa es la más difícil de hacer, ¿ya? Donde se debe tener mayor cuidado. La soldadura plana, la soldadura vertical y horizontal, por así decirlo, no son tan complicados de hacer, por el hecho de que el soldador tiene una posición cómoda para poder soldar. Sin embargo, en la de sobrecabeza hay que tener especial cuidado por el hecho de que el soldador no se encuentra cómodo al momento de soldar, ¿no? Porque sus manos van a estar hacia arriba tratando de, de que la varilla esté completamente vertical o esté lo más vertical posible, pues no la varilla de soldadura, ¿ya? Hay que tener presente eso de acerca del tamaño mínimo de las soldaduras, ¿no? El tamaño mínimo de las soldaduras. ¿Qué es lo que nos dice la norma? ¿Ya? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos penetración o soldaduras de penetración, ¿ya? El tamaño mínimo de la soldadura de penetración va a ser el tamaño de la menor,
el tamaño del menor, o mejor, disculpe, si tenemos soldaduras de penetración, ya, el tamaño mínimo de esa soldadura de penetración será la menor dimensión de las dos planchas que estoy uniendo. Como en este caso acá. Estoy uniendo esta plancha con esta plancha. ¿Ya? El tamaño que tendrá esta soldadura como mínimo será el tamaño de la plancha de menor espesor. ¿No? Acá también. Penetración. Estamos hablando de penetración. ¿No? Eso es. ¿Ya? Para el tamaño de soldaduras de filete, ¿no? Hay que tener en cuenta que esos tamaños mínimos se encuentran en esta tabla de acá, J24, tabla J24, y nos indica lo siguiente, tabla J24, tabla J24. Acá nos dice el tamaño mínimo de la soldadura de filete. ¿Y en función de qué va a estar ese tamaño mínimo? Bueno, del tamaño de la plancha más delgada que se está uniendo, ¿no? Acá está la nomenclatura en milímetros. Eh, bueno, en la versión en inglés está en pulgadas, pues, ¿no? ¿Ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que ese tamaño mínimo va a depender en la soldadura de filete del tamaño mínimo de las planchas que estoy uniendo, ¿no? Si estoy uniendo esas dos planchas con esta soldadura de filete, así con esta soldadura de filete, ¿no? Yo tengo que ver cuánto es el espesor de esta plancha, cuánto es el espesor de esta plancha. De las dos planchas tomo el menor espesor y bueno, como mínimo será eso, ¿ya? Esto de acá. Si una plancha, por ejemplo, ¿no? Esta plancha tiene un espesor de 4 milímetros, esta de acá tiene un espesor de 10 milímetros, el tamaño mínimo de la soldadura será, pues, ¿no? Veo, espesor en la parte más delgada, mi plancha más delgada es de 4 milímetros, dice acá hasta 6 milímetros, el tamaño de la soldadura debe ser como mínimo 3 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que esta soldadura de acá, como mínimo, tendrá que ser de 3 milímetros, ¿no? También hay un tamaño máximo de soldadura de filete. Ese tamaño máximo de la soldadura, ese tamaño máximo de la soldadura de filete eh, está en función del tamaño máximo que tiene mi plancha, ¿no? Es decir, si yo tengo planchas menores a un cuarto, el tamaño máximo de la soldadura de filete será de un cuarto. Si tengo planchas mayores a un cuarto, el tamaño máximo de mi soldadura de filete será el tamaño de mi plancha menos un 16avo. Nada más eso. Ahora, para el tema del cálculo de la resistencia de la soldadura de filete, recuerden, nuestra soldadura de filete se representa por ese triángulo, ¿no? Lo que nosotros vamos a calcular es esta dimensión de acá, que no es otra cosa que 0.707, este W, acá es W, ¿ya? Esto de acá es W, esto es W, 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 ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que si nosotros tenemos nuestra soldadura de filete, que es así, para hallar el área de nuestra soldadura de filete, vamos a tener que hallar esta dimensión de acá, ¿no? Esta dimensión de acá, ¿ya? Y la vamos a multiplicar por la longitud de nuestra soldadura. Por eso es, ¿no? Por la longitud de nuestra soldadura. De tal manera que el área que vamos a definir será esta área de acá, ¿no? Esta área de acá. Esta área de ahí, ¿ya? Esa área de ahí. Que no es otra cosa que esto por la longitud de la soldadura. Por lo tanto, la resistencia de mi soldadura de filete va a ser igual a ese espesor que hemos visto de acá, a este de acá, al 0.700, este valor, por la longitud de la soldadura, que está acá, por el esfuerzo de la soldadura, ¿ya? El esfuerzo de fluencia de la soldadura. ¿A qué es igual ese esfuerzo de fluencia? Ese esfuerzo de fluencia es igual al 60% del esfuerzo del electrodo. ¿Qué es el electrodo? Es la varilla que ustedes van a soldar, ¿ya? Y ahora, este esfuerzo, creo que está por acá, un segundo, ese esfuerzo del electrodo, ¿ya? Ese esfuerzo del electrodo, ¿no? Nos indica la norma.
Acá. Creo que está por acá. Un segundito. A ver. Un segundo, un segundo. No. Ya. Este esfuerzo del electrodo. Disculpen, esta de acá es. Este de acá. Este esfuerzo de acá, ¿ya? Es 0.6 veces el esfuerzo del electrodo, ¿no? Ese electrodo se simboliza así, esfuerzo del electrodo. ¿Qué es el electrodo? Es la varilla que ustedes están soldando. Existen dos electrodos, que son los más comunes. El electrodo de 60 KSI y el electrodo de 70 KSI, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que al final, este esfuerzo de acá va a ser igual. Si es que yo empleo un electrodo de 60 KSI, será 0.6 por 60 KSI. Ahí está. Así de sencillo nada más, ¿no? Y ahora el phi que yo voy a emplear, el phi es 0.75 y en ASD 2. Esta de acá ahorita vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro, ¿ya? Para que les quede más claro, no es nada del otro mundo. Lo que deben de recordarse es esta formulita de acá, ¿ya? Lo que deben recordarse es esta formulita de acá. Ahorita vamos a ver un ejemplo detallado de cómo hallar la resistencia de una soldadura de filete. La resistencia de una soldadura de penetración normalmente no se calcula. ¿Por qué? Porque con los electrodos que se trabajan son de 60 KSI, son de 70 KSI. Si ustedes recuerdan, los aceros con los cuales nosotros trabajamos nuestros perfiles son de 36 KSI, 50 KSI. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra soldadura tiene mayor resistencia que nuestro perfil. Por lo tanto, ¿no? Si es que nuestro perfil nos cumple con un acero de 60 de 50 KSI, obviamente la soldadura, que es de penetración completa, con 60 o 70 KSI nos va a cumplir también. ¿Ya? Vuelvo a repetir, para penetración completa normalmente no se calcula por el hecho de que se usan electrodos, ¿no? Primero, recuerden que es penetración completa. Es esto, ¿no? Cuando yo tengo dos planchas y esta zona de acá, la voy a rellenar de soldadura para que se convierta en un solo elemento. Si estas dos planchas, pues, ¿no? han sido de perfil, han sido de acero de 36 KSI, imaginemos, ¿no? 36 KSI, y esta soldadura ha sido con un electrodo de 60 KSI, obviamente esta zona de acá resiste más que lo demás, por lo tanto no es necesario calcular esa resistencia, ¿no? Si es soldadura de penetración total, si es soldadura de filete, sí tengo que hallar la resistencia. ¿Y cómo lo voy a hallar? Con esta expresión de acá, ¿ya? Y para que quede más claro y ya no estemos aburridos, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginemos lo siguiente. Imaginen ustedes una vista en planta, que tienen esta plancha y, y van a soldar esta plancha de acá, así, ¿no? De esta manera, ¿ya? Así está. Listo. Si yo veo una elevación, voy a tener la plancha y voy a soldar esta plancha encima. La voy a colocar de otro color para que no se confunda. Voy a colocar una plancha así, ¿ya? Y lo que voy a hacer es soldar con filete esta zona. Así, ¿ya? Voy a soldar con filete esa zona. De tal manera que si yo veo una vista frontal ahora, una vista frontal, es decir, haciendo un corte así, lo que tengo es lo siguiente. Tengo la plancha, así. Tengo la otra plancha de color negro. Y acá le estoy colocando soldadura de filete. Así. A eso es. ¿Ya? Vamos a imaginar que esta longitud son 10 centímetros.
y vamos a emplear una soldadura de filete de 1/4 de pulgada, ¿ya? De 1/4 de pulgada. Y vamos a ver cuánto es la resistencia de esa soldadura. Entonces, acá atentos, ¿no? Acá atentos. A ver, vamos a ver cuánto nos resiste esa soldadura, ¿ya? Recuerden ustedes, nuestra soldadura de filete nosotros la representamos como este triángulo, así. Donde esta dimensión vale 1/4, esta dimensión vale 1/4. Ya está. Nosotros vamos a trabajar con esta dimensión, ¿no? Que es igual a 0.707 por 1/4 de pulgada. Ya está. 1/4 de pulgada es aproximadamente 6 milímetros, ¿ya? 6 milímetros, ¿no? Por lo tanto, si yo ya lo transformo a milímetros todo, esto de acá me sale aproximadamente 4.24 milímetros. Ya está, ¿no? Transformando ya. Considerando que 1/4 de pulgada es aproximadamente 6 milímetros, ¿no? Listo, ¿ya? Listo. Ahora, tenemos que hallar la longitud de nuestra soldadura. La longitud de nuestra soldadura es esta de acá, 10 centímetros. Ah, ya está, perfecto. ¿Cuál es el área de nuestra soldadura? El área de nuestra soldadura, ya, el área de nuestra soldadura va a ser igual a esos 10 centímetros multiplicado por esta dimensión de acá. Ese es el área de nuestra soldadura, por esa dimensión. Como todos estamos trabajando en centímetros, será pues 0.424 centímetros. Multiplico y me da un valor de 0.24, digo 4.24 centímetros al cuadrado. Ya está, listo, ¿no? Ese es el área de la soldadura. Quiero hallar la resistencia a la soldadura. Ah, ya. Voy a considerar que la soldadura que estoy empleando es la soldadura con 60 KSI, un electrodo de 60 KSI. Estos 60 KSI son aproximadamente 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Listo. Voy a hallar la resistencia de la soldadura. Ah, bueno. La resistencia de la soldadura, ¿no? La resistencia de la soldadura, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en la diapositiva, es 0.6 veces la resistencia del electrodo, que es 4.200, multiplicado, ¿ya? Por el área de la soldadura. En las diapositivas, a esta área de soldadura es igual, pues, ¿no? A la dimensión de la soldadura, que es decir, 4.24 por 10, pues, ¿no? Que nosotros ya lo tenemos acá. Ahí está. Operando, esto es lo que resiste la soldadura, que me da un valor de 10.700 kilos aproximadamente. Esto de acá es para una fila de la soldadura, nada más, es decir, para uno de estos. Pero como yo tengo dos a ese valor, lo multiplicaré por 2, pues. Y la resistencia total en la conexión será de aproximadamente 21.400 kilos. Ya está. Si quiero hacer mi diseño por LRFD, a ese valor de 21.400 kilos, lo multiplico por 0.75, que es el phi, y me sale 16.000 kilos. Es decir, lo que puede resistir mi soldadura. Y en ASD lo divido entre 2, es decir, en ASD resiste 10.700 kilos. Así de sencillo nada más. De esa manera, ¿ya? ¿Qué es lo que he hecho? A ver, para que quede claro. Yo tenía esta soldadura, la cual me estaba uniendo una plancha 1 con una plancha 2. Acá ustedes pueden ver una vista de un corte así. Le llamaré corte YY, que será esto de acá, así. De un corte XX, que está acá, así. No, me dicen que la soldadura
Es un electrodo de 60 KSI y de un tamaño de 1/4 de pulgada. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno, hallar esta dimensión de acá, que es 0.7, el tamaño de la soldadura. Me da este valor acá, que es 0.7, el tamaño de la soldadura. Me da este valor. Hallo el área de la soldadura. ¿A qué es igual el área de la soldadura? A este valor multiplicado por la longitud de la soldadura. Ahí está, ¿no? Lo transformo todo a centímetros y me sale esta área de la soldadura. La resistencia de la soldadura va a ser igual a 0.6 el esfuerzo del electrodo por el área de la soldadura. Ya está, listo. Pero ahora, esto de acá ha sido solamente para una soldadura. Yo tengo dos soldaduras, ¿no? Tengo esta y esta. Por eso lo multiplico por 2 y la resistencia nominal de la soldadura es 21.400. Si quiero hacer mi diseño por LRFD, multiplico por 0.75. Si quiero hacer mi diseño por ASD, divido entre 2. ¿Ya? Así de sencillo nada más. ¿Ya? ¿Ya? ¿Más o menos quedó claro? A ver qué me dicen. ¿Sí? A ver, más o menos. No hay nada del otro mundo. Así de sencillo nada más. ¿Ya? Así de sencillo, sencillo. Ya está. A ver, y continuamos para estar terminando. Eh, bueno, ¿no? Acá lo que les he colocado ya como es básicamente una idea de lo que vamos a tener que comprobar cuando diseñemos una conexión, pues, ¿no? Imaginemos que tenemos este perfil unido a este otro perfil. Lo que vamos a tener que verificar es la fluencia de esa plancha. Ya sabemos cómo verificarlo, porque esto de acá es prácticamente esta plancha trabajando a tracción. ¿Ya? Vamos a tener que verificar también la resistencia, la fractura de esta zona, que ya sabemos también cómo verificarlo, porque es lo que hemos visto en tracción, ¿ya? Para el tema de elementos, para estas conexiones de acá, vamos a tener que verificar la resistencia corte de esta zona, que ya también hemos visto cómo diseñar por corte, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver también? Vamos a tener que hallar la resistencia de neta de corte, que también lo hemos visto, hallando el área neta, ¿ya? Y esto de acá, que es una combinación de bloque de cortante, donde se tiene tracción y corte al mismo tiempo. En esta zona, tracción, y en esta zona, corte, ¿ya? No vamos a entrar en detalle a esto de acá, es solamente para que ustedes tengan conocimiento. Si es que viniera alguna pregunta de conexiones, serían cosas básicas como las que hemos visto, ¿ya? He tratado de darles la información más importante, porque esto de acá, como les había comentado, podría ser tranquilamente un curso electivo en temas de conexiones, ¿ya? Todo lo que debemos de saber, si queremos profundizar un poco más acerca de las conexiones, tenemos que ir al capítulo J, ¿no? ¿Ya? Acá nos habla acerca de todo lo que son las conexiones, pero no nos dice, ¿no? Como en el caso de los otros capítulos, qué pasos debo de seguir para poder diseñar mi elemento, sino lo que nos dice son consideraciones generales, como cuál es la distancia que debe haber al borde de la plancha, cuál es la soldadura mínima, ¿no? Cuál es la fuerza de pretensado para asegurar el perno, solamente ese tipo de cosas. ¿Ya? Si uno quiere detallar un poco más o quiere profundizar un poco más en el tema de conexiones, se puede ir a las guías de diseño de la ISC, ¿no? Donde hay casos típicos ya para conexiones, o irse acá a la guía también, ¿no? Donde hay un capítulo de conexiones, este de acá, ¿no? ¿Ya? Acá. Diseño de conexiones a cortante simple, diseño de conexiones a momento, ¿no? Se pueden ir ahí también y encontrarán toda la información relevante para diseñar una conexión, pues.